Hola a todos. Lo que vamos a ver en este video es las ciencias auxiliares de la geografía. Para esto les pedimos que previamente vean los videos, el video, relacionado a la geografía como ciencia del espacio. Para ver las ciencias auxiliares de la geografía vamos a hacer una distinción por un lado. O sea, por un lado tenemos a las ciencias auxiliares propiamente dicha y por otro lado tenemos a las ciencias afines. Hacemos esta distinción porque van a ver luego ustedes que específicamente son, son dos tipos de ciencias distintos que vamos a analizar. Ellas las usamos para hacer el análisis del espacio geográfico. O sea, el corpus de conocimiento de la geografía no es suficiente para hacer el abordaje del objeto de estudio, entonces necesita estas otras ciencias. Para eso vamos a recordar un cuadrito que vimos en este video que recomendamos ver con respecto a cómo se construye el conocimiento para cualquier ciencia, en este caso particular, para la geografía. Por un lado tenemos el sujeto de estudio, en este caso va a ser el geógrafo. Por otro lado, tenemos al objeto de estudio, que como ya lo mencionamos es el espacio geográfico. Recordemos que ambos se constituyen en el momento que se produce conocimiento, sea en el momento de lo que denominamos la investigación. Entonces, en el proceso de investigación es donde nosotros debemos ubicar a estas ciencias. O sea, en este proceso de investigación vamos a ubicar entonces tanto a las ciencias auxiliares como a las ciencias afines que marcamos anteriormente. ¿Cuáles son entonces estas ciencias auxiliares? Por un lado y principalmente tenemos como principales ciencias auxiliares a la matemática y la estadística. Las matemáticas y la estadística. Principalmente las matemáticas lo que van a ayudar van a ser a construir modelos que van a ayudar a explicar ciertos fenómenos que suceden dentro del espacio geográfico. Por otro lado, la estadística, digamos, lo que ayuda es a recopilar datos y a brindar herramientas de análisis para que estos datos sean entonces comparables en el tiempo y se transformen en información útil para el geógrafo. Otras ciencias auxiliares importantes que debemos destacar y que ayudan a describir y a dar un contexto a la superficie terrestre son, por ejemplo, la meteorología, la climatología, que estas se van a centrar específicamente en qué parte de la superficie terrestre, en la atmósfera. Esto por un lado. Por otro lado, tenemos otras ciencias como, por ejemplo, la astronomía, que la astronomía lo que va a ayudar a entender son los fenómenos que suceden en la superficie terrestre, como por ejemplo el día y la noche, ¿sí? O por ejemplo las estaciones, que se explican a través de movimientos planetarios. O sea, esa parte le va a interesar a la geografía de la astronomía.
Bien, no le va a interesar, por ejemplo, cuál es, por ejemplo, cuáles son los componentes de la galaxia Andrómeda. No, eso no le va a interesar a la geografía, sino lo que tiene que ver, obviamente, con la superficie terrestre. Después tenemos, por ejemplo, a la física, la química, siempre apuntando, como decíamos, a estudios que van a tener que ver o que van a ayudar, digamos, a construir el objeto de estudio de la geografía. Bien, que van a ayudar a explicar ciertos fenómenos que desde la geografía no se puede explicar. Bien, por ejemplo, la física química, la física y la química van a ayudar a entender ciertos componentes del suelo, por ejemplo. ¿Sí? Necesarios para poder entender por qué los cultivos se ubican de una determinada manera o no. Bien. Otro importante, otra ciencia auxiliar importante es la geología. La geología en todas sus ramas, ¿sí? Yo voy a mencionar aquí algunas, como por ejemplo la geomorfología o la oceanografía. Digamos, la geología va a dar una explicación sobre exactamente la superficie, digamos, sobre la superficie terrestre y los fenómenos que en ella suceden, ¿sí? Relacionados a esos fenómenos en sí. La geografía los utilizará consecuentemente para lo que necesite analizar. Bien, y ahora vamos a pasar entonces a lo que serían las ciencias afines. Las ciencias afines serían aquellas que comparten parte de la realidad que estudia la geografía, ¿sí? Que es la sociedad. Recordemos que la geografía es una ciencia social que estudia a la sociedad. Entonces, ¿cuáles van a ser estas ciencias? Por ejemplo, la economía, que estudia las relaciones materiales entre los hombres, y bueno, a la geografía le va a interesar cómo estas relaciones materiales van a plasmarse en el espacio geográfico. La historia, que permite ver los procesos geográficos en el tiempo. La antropología, la sociología, como madre de las ciencias sociales, la etnografía, entre otras. Bien, lo que hicimos acá entonces en este video, como ven, fue hacer un recorte, una pequeña explicación y enumeración de esas ciencias que va a utilizar entonces la geografía y que le son útiles para su objeto de estudio. Los esperamos en los próximos videos. Esperemos haberles sido de utilidad. Muchísimas gracias.